Quizás hablar de esclerosis múltiple en los países de América Latina puede parecer como algo quizás surrealista, pero no lo es así. De hecho, los casos de esclerosis múltiple y las enfermedades afines, como vamos a ver la neuromielitis óptica, han cambiado drásticamente en los últimos 10 años, y eso ha sido en todos los países de América Latina. Vamos a tocar un tópico que me parece muy interesante, que es la neuromielitis óptica, que para los que trabajan en enfermedades neuromusculares es un poco muy parecido a lo que pasó con la miastenia gravis. Es decir, el laboratorio cambió el concepto de la enfermedad. Y como vamos a ver desde el principio hasta el final, espero cambiarle varios conceptos a muchos que tenían la visión clásica de esta enfermedad del sistema nervioso. Bueno, acá está el closer, que en relación a la charla no tiene ninguna relación. Vamos a ver los fenómenos patológicos de la neuromielitis óptica, la estructura de la apoporina, que es tremendamente interesante, para que usted sepa, la apoporina, que es los canales de agua, que son los que están afectados, existen en todas las especies, incluso animales. Las raíces tienen apoporina. Esta es una apoporina especial, la apoporina 4, pero la apoporina de un arbolito o de una planta es de otro tipo, es decir, el mismo fenómeno. La evidencia que soporta la apoporina como causa patogénica de la enfermedad, esto que cambia ahora como el espectro de enfermedades de tipo neuromielitis óptica, que se va a entender en el curso de la enfermedad, que significa ser apoporina positivo, apoporina negativo y los pacientes MOG positivo, que es una enfermedad que también nosotros la habíamos asociado probablemente en niños. Este caballero, fue el que primero, de alguna manera, hubo muchos reportes anteriores en relación a la enfermedad, pero fue el primero que le dio el nombre de neuromielitis óptica y hizo una distinción especial, que esto es una enfermedad monofásica que atacaba el nervio óptico y la médula espinal, y que de alguna manera esta era una variante de la esclerosis múltiple. Por lo tanto, de alguna manera, si nosotros veíamos en todas las subdivisiones de la enfermedad de Vick estaba de alguna manera incluida como una parte de la esclerosis múltiple. Sin embargo, hoy en día es aceptado que es un cuadro absolutamente diferente. Estos son los criterios con los cuales probablemente nos manejamos mucho hasta hace un año, no más que eso. Y esto era bastante simple. Era un cuadro inflamatorio desmielinizante al sistema nervioso central, generaba ceguera, la neuritis óptica, había una parálisis, había una mielitis especial, que era una mielitis extensa, longitudinal, de más de 3 segmentos, para diferenciarlo de la esclerosis múltiple. Que las lesiones en el cerebro por definición estaban ausentes, es decir, si uno veía lesiones en el cerebro era otra cosa, y uno hablaba de formas óptico-espinales, había muchas teorías, y que obviamente tuviera una seropositividad. Sin embargo, esto hoy día ya no vale, y vamos a ver por qué, pero vamos a partir de alguna manera por el principio. A diferencia de la esclerosis múltiple, esta es bastante menos común en la población blanca y se ve mucho más en poblaciones que no tienen ancestros europeos. Se ven en en poblaciones afro-brasileñas, en todas las mezclas que puedan haber relacionadas con población asiática también, y en general es una forma que se podría decir distinta a la esclerosis múltiple en el grupo que se ve asociado, y tampoco tiene una relación genética con el mismo marcador que tiene la esclerosis múltiple. Una de las características de esta enfermedad es que es tremendamente destructiva. Esta es una enfermedad que cuando se presenta realmente muy inflamatoria, y los fenómenos morales son tremendamente activos en esta enfermedad. Y la apoporina sencillamente es un canal de agua, así como hay canal de cloro, canal de sodio, canal de potasio. Este es el canal que transporta el agua. Este no ocurre ni en la mielina ni en el oligodendrocito, ocurre en el astrocito. Ya marca una diferencia con la esclerosis múltiple. Y es el canal más abundante en el sistema nervioso central, canal de agua. Sin embargo, se empiezan a complicar las cosas, porque este canal de apoporina se relaciona también y se expresa con los canales de potasio y con los canales de glutamato.
Y esto va a ser importante por las diferencias de manifestaciones clínicas que tiene la enfermedad. Por lo tanto, en este transporte de agua, el transporte del potasio y el transporte del glutamato también se puede ver afectado. Y el glutamato es uno de los neurotransmisores excitatorios más importantes, y su exceso o su mayor cantidad es tremendamente dañino, tóxico. Y para complicar más el escenario todavía, tenemos que se expresa en dos isoformas, M1 y M23, que son dos formas de la conformación de la molécula. ¿Y esto qué es lo que hace? Esto hace que estas dos formas hagan que el sustrato anatomopatológico sea diferente, y como vamos a ver más adelante, esto hace que la enfermedad sea tremendamente diferente clínicamente a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Por lo tanto, nosotros vamos a tener estos anticuerpos anticoagulina en los lugares, epéndima, etcétera, donde se mueve principalmente el agua. ¿Cuáles son esas regiones? En la médula espinal, cercano a la sustancia gris, en el nervio óptico, en el tronco, en las regiones periventriculares, en el hipotálamo. Y curiosamente también se ven en otros lugares como la subpía, y ahí van a ver ustedes muchas veces en lesiones subcorticales, en epéndima y en los órganos especialmente relacionados con el área prostrema. Y uno puede ver acá en este dibujo que estas áreas son las que habitualmente se ven en la resonancia. Y antiguamente, cuando uno veía esta resonancia de estos pacientes, en que lo que impactaba era una neuritis óptica, si el paciente estaba ciego, una extensa lesión medular, y el neuroradiólogo veía esto y prácticamente muchas veces ni siquiera lo informaba. Ni siquiera lo informaba. Es decir, en el fondo, alteraciones de la sustancia blanca mínima, etc. Y de hecho, así quedaba. Estas lesiones, por ejemplo, en el área postrema, son tremendamente más frecuentes de lo que vemos. A mí me tocó un caso de una chica estudiante de leyes de 22 años. Esta chica llegó con un cuadro de vómito. Lo primero que pensaron en urgencia es que esta chica estaba embarazada. Le dieron todos los antieméticos posibles, no se le pasaba, descubrieron que no estaba embarazada. Y cuando ven la resonancia magnética, aparece una lesión única, desminimizante, única, nada más. De hecho, el colega que la vio que era un vascular, pensaron en un accidente vascular, pero en lesiones de sustancia blanca, y al final, en el fondo, cuando le dicen que probablemente es una lesión desminimizante, le llaman, y justamente al plantear el diagnóstico y cambiar el esquema terapéutico, porque a esta chica le dieron dosis anticorticoides que habitualmente en estos casos no resultan, si usted le dan solumedrol, le dan metilprednisolona, realmente no responden, le cambió la historia. Y hoy día la chica sigue estudiando leyes y no tiene ninguna sintomatología. Por lo tanto, la aparición de estos anticuerpos diferencia a las formas de esclerosis múltiple, pero sin embargo, tanto la especificidad como la sensibilidad no es 100%. Una de las cosas interesantes, este estudio, que si lo pueden revisar es tremendamente interesante, que el diagnóstico de la esclerosis múltiple a veces es muy difícil de distinguirlo, y fíjense acá en este punto, la diapositiva lamentablemente no salió muy clara, pero en algunos casos de esclerosis múltiple, en estos casos que se midieron y eran formas no muy típicas, hasta un 20 o 24% salieron positivos a la apoporina, y en caso de síndrome clínico aislado, un 6%. Es decir, cuando un cuadro no calce 100% con la clínica esclerosis múltiple, sospechen este cuadro, porque nosotros lo estamos subdiagnosticando. Y eso es lo que conversábamos recién mientras estábamos esperando, que probablemente van a haber muchos más casos, entre comillas, atípicos de lo que veían actualmente cuando le pidan el test. Lamentablemente se concentran principalmente en la clínica Mayo y no son baratos. Entonces muchas veces es uno de los problemas en enviar la muestra. La sensibilidad de estos test varía, no vamos a entrar en el detalle, y eso hoy día se está optimizando. Por lo tanto, por eso que muchas veces cuando hay una sospecha diagnóstica es conveniente pedir una nueva muestra. Incluso en la clínica Mayo le dicen las alternativas que le dan de lo que están mostrando. Ojo, hay que tener cuidado que estos pueden cambiar los títulos si es que uno los trata a los pacientes con las diferentes terapias.
Por lo tanto, ¿estos criterios que teníamos son adecuados hoy en día o no? No lo son. ¿Y por qué? Porque aparece el descubrimiento de estos anticuerpos que han ido mejorando su sensibilidad y por lo tanto están apareciendo casos nuevos. Las versiones de neuromielitis óptica clásicas ya no son, hay pacientes que tienen mielitis recurrente o neuritis óptica recurrente y eso es y constituye una neuromielitis óptica. Las lesiones, como vamos a ver ahora, cerebrales pueden ocurrir y son bastante más frecuentes de lo que nosotros veíamos. Y hay una relación muy estrecha con otras enfermedades autoinmunes, incluso tumorales. Por lo tanto, en el fondo, tenemos que hoy en día podemos ver pacientes que antes lo estábamos clasificando como un lupus, por ejemplo, un Sjögren. ¿Cuántas veces nosotros veíamos lesiones medulares, le hacíamos un test de Sjögren y decíamos, eureka? Hay una coasociación, pero lo que dominaba era esto. Ahora, ¿por qué es tan importante? Ustedes podrán decir, bueno, este doctor no está, aparte de estarnos complicando la vida. ¿Cuál es el sentido? Que la respuesta terapéutica a la neuromielitis óptica, si es efectiva y precoz, es bastante buena. Entonces, claro que cambia la visión. Por lo tanto, en el fondo, estamos viendo una serie de patologías, incluso asociación con miastenia gravis, o un cuadro maligno. Por lo tanto, cuando tengan un cuadro que es una esclerosis múltiple no clásica, que ocurre en algunas de estas lesiones anatómicas que les conté, que hay algunos de estos anticuerpos que están positivos o que están con cáncer, sospechen, y vale más la pena hacerle el test de aquaporina porque probablemente podemos cambiar la evolución de estos pacientes. Como yo les contaba, esta chica que tuvo esta lesión del área postrema, realmente llevaba 2 semanas en la clínica, no podían cortarle los vómitos, le habían dado corticoides y todo, y una vez que iniciamos la terapia, realmente paró el cuadro clínico de inmediato, de inmediato. Por lo tanto, hoy en día ya no hablamos de enfermedad de DeVic, sino que hablamos de este espectro de enfermedades tipo neuromielitis óptica. Por lo tanto, ¿qué es lo que lo está determinando? Un serostatus, es decir, una serología que no necesariamente todavía llegamos a un 100%, y definimos en un espectro sugerente con anticuerpos positivos y sin anticuerpos positivos. Y esto es interesante porque uno dice, bueno, si al final todos van a ser neuromielitis óptica, ¿dónde está la gracia? Eso lo vamos a entender ahora. Y esta es la nueva clasificación actual que todavía no está publicada y que esto se vio ahora en el reciente congreso de ECTRIMS que se dio en Boston. ¿Cuáles son los requerimientos? Que por lo menos tiene que tener una de estas características, es decir, el paciente podría tener solo neuritis óptica y serología positivo y ya ser una neuromielitis óptica. Solo tener una mielitis y ser una neuromielitis. Solo tener el síndrome de área postrema, como en este caso le contaba, y ser una neuromielitis. Síndromes de tronco. Esta forma de narcolepsia con estos síndromes diencefálicos. O incluso lesiones cerebrales características que pueden ser confundidas con una esclerosis múltiple. Pero, en este caso de aquaporina positiva, con el test positivo y obviamente que no exista una mejor explicación para el cuadro. Ahora, ¿qué cuadros se pueden ver dentro de estos que a veces pueden confundir? Estas formas recurrentes o solo longitudinales extensas de mielitis transversa, una neuritis óptica o una neuritis óptica recurrente, encefalopatía, esto se ve especialmente en niños, pero a veces el cuadro viene con trastornos de carácter, con epilepsia, incluso con crisis epilépticas, etcétera, trastornos del sueño. Como les decía, estas formas de vómitos intratables. Como un síndrome de PRES, estos síndromes de encefalopatía posterior reversible, que muchas veces se ven asociados a jaqueca, a endocrinopatía y a narcolepsia, especialmente a los que les gustan los trastornos del sueño. Aquí podrías hacer el diagnóstico de neuromielitis óptica en uno de estos pacientes. Y ustedes pueden ver que las lesiones son a veces bastante particulares. Esto antiguamente, el tener lesiones de estas características, invalidaba el diagnóstico.
Y si uno ve, hay áreas que son muy ricas, como el área postrema, como le decía, en acuaporina. Por lo tanto, por eso pueden ser lesiones exclusivas. Estos de estos casos que yo le comentaba, que a veces esta es la única lesión. Y les insisto, muchas veces nosotros esto lo habíamos visto y el diagnóstico no lo habíamos hecho. De hecho, el neuroradiólogo había pasado desapercibida esta lesión. Si uno lo ve en la anatomía patológica, ve las lesiones en los lugares correspondientes. Ahora, aquí se complica cuando tenemos un paciente que tiene el cuadro muy sugerente, pero no tiene la acuaporina positiva. Ahora se requieren 2 de estos reglamentos, no basta uno. Es decir, o tiene la neuritis óptica y una mielitis, o la neuritis óptica y un síndrome de área postrema, o cualquiera de los otros síndromes que teníamos. Y de alguna manera tenemos que descartar otros diagnósticos diferenciales y repetir el test por lo menos en 6 meses. Y aquí tenemos toda una lista extensa que no quiero detenerme demasiado, pero si ustedes ven, tenemos fenómenos autoinmunes, tenemos fenómenos inflamatorios, siempre hay que estar presente la neurosarcoidosis, el neuro-BSET, que muchas veces dan diagnóstico diferencial, cuadros infecciosos que nos han causado problemas y dolores de cabeza. No se olviden que la sífilis y la tuberculosis están volviendo, hoy día estamos viendo cada vez, por lo menos en nuestro país, casos nuevos. La gente está viajando a distintos países, ha cambiado un poco cuadros neoplásicos, cuadros metabólicos, vasculares, fístulas durales. Tuvimos un caso que nos planteó el diagnóstico diferencial y al final la resonancia nos hizo el diagnóstico. Por lo tanto, en el fondo, hay que estar atento a un diagnóstico diferencial mucho más acuicioso cuando la serología es negativa. Y obviamente si el curso es progresivo, si de alguna manera tiene una forma de rápida presentación, obviamente hay que pensar en un infarto. Si el compromiso empeora progresivamente, si se presentan signos de una sarcoidosis, hay un cáncer involucrado, una infección, etcétera, hay que tener cuidado de que no vaya a ser otro diagnóstico. Y lo mismo si el líquido está alterado. Cosas que alteran la determinación de la acuaporina, por ejemplo, pacientes seronegativos, pueden tener una conversión si es que alguien usó una terapia inmunosupresora. Y por eso les contaba el caso del Sjögren, porque muchas veces se le hizo el test de Sjögren, usaron algún tipo de inmunosupresor, después sospecharon la enfermedad, le van a hacer el tema de serología y le sale negativo. Por eso, ojo con esos casos. Seropositivo, que también pueden convertirse después del siguiente brote, o el caso de casos seronegativos, pero con un líquido cefalorraquídeo positivo. ¿Qué cosas ayudan un poco a hacer el diagnóstico? En general, estos famosos dedos de Dawson son raros en la ¿cómo se llama?, en la neuromielitis óptica. Y aquí hay algunos patrones que a veces son lesiones que uno las ve mucho más características en la esclerosis múltiple, pero a veces la neuromielitis prácticamente hay que estarlas buscando y pasan desapercibidas. Por lo tanto, en el fondo hay una serie de banderas rojas que de alguna manera pueden determinar una diferencia tanto en las lesiones cerebrales o de la médula espinal en relación al diagnóstico diferencial. De hecho, en general, cuando un paciente cumple los criterios de esclerosis múltiple en forma 100%, es bastante poco probable que tenga una neuromielitis óptica. Pero hay que estar presente en estas alteraciones. Hay algunos marcadores inmunológicos, pero esto en general se hace poco. Puede haber interleuquina 6, pero como le digo, la enfermedad es distinta. Por lo tanto, estas formas seronegativas, ¿qué la diferencian de la forma seropositiva? No hay una mayor predominancia femenina. En general los cursos son más monofásicos. Se ven mucho más en población blanca. Por lo tanto, cuando tengan un paciente que sea hombre, que es blanco, que no es de alguna manera ni asiático, ni de población negra, ya uno ya está sospechando. Fíjense lo interesante, cuando la neuromielitis se da con el compromiso óptico al mismo tiempo, es mucho más probable que sea esta forma seronegativa. Y es interesante porque probablemente de Vic lo que diagnosticó fueron no los casos positivos. Si se hubiera hecho la serología, probablemente de Vic no hubiera podido publicar. Muchas veces cuando teníamos, por ejemplo, nosotros una neuritis óptica bilateral a los dos lados, sospechamos al tiro una neuromielitis óptica clásica.
y ojo también en relación a la severidad del compromiso óptico. Pero una de las cosas interesantes es que se empezaron a determinar otros anticuerpos y apareció que en estas formas negativas aparecía un anticuerpo, el MOC positivo, y este es relacionado a una glicoproteína del oligodendrocito, y que esto se ve frecuentemente en los ADEM, en los niños, estas formas inflamatorias grandes, qué sé yo, que en general nosotros lo estamos viendo a lo mejor en adolescentes, pero en general el cuadro típico de niños no. Y este llega a estar presente en un 20 a 50% de estas formas de neuromelitis óptica seronegativas. Esto es tremendamente interesante y van a ver por qué. Bueno, acá está el MOC, que es una membrana de la mielina que está en el oligodendrocito. Y si ustedes se fijan en esta tabla, esto fue publicado ahora recientemente en Electrins, por eso que estos son de un póster que no sale muy clara. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, cuando son formas severas, aquí pueden ver la posibilidad de anticoaporina positiva y anti-MOC positiva. Cuando es bilateral, miren el porcentaje mayor que se ve en los anti-MOC positivos. Y si ustedes ven que las lesiones, a propósito de esta presentación, yo la voy a dejar con el doctor Pesantes para que la tengan ustedes, las dos que voy a hacer por si quieren después revisarlas. ¿Ya? Y fíjense que la alteración medular, que en general es más cervical o torácica, en los anti-MOC positivos es más lumbar. Por lo tanto, cuando tengan un paciente que tenga una lesión bilateral del nervio óptico, la lesión medular sea más baja lumbar y sea en población blanca, probablemente se van a encontrar mucho más frecuente con un caso de anti-MOC positivo. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque estos pacientes responden muy bien con la inmunoglobulina. Por lo tanto, otro criterio es que cuando ustedes tengan un paciente de esto y sospechen que es una neuromielitis óptica, en general no responden bien a los corticoides, sí responden muy bien a la plasmaféresis o la inmunoglobulina, como sucedió con esta niña que yo les conté, y que en ella le dieron, iban en 10 gramos de metilprednisolona, una cantidad enorme, habían duplicado los pulsos, cero respuesta, a la segunda, tercera plasmaféresis prácticamente no tenían nada. Pero estos pacientes responden muy bien a la inmunoglobulina. En este caso, un paciente de 31 años con una neuritis óptica respondió muy bien, pero después, 2 a 3 semanas después, hizo un cuadro medular. Y también fue muy buena la respuesta a corticoide y, salieron los títulos positivos. Aquí tienen un caso de estos anti-MOC, fíjense la neuritis óptica, como cualquiera, y fíjense lesiones extensas medulares. Este caso uno lo habría clasificado como una neuromielitis óptica o una enfermedad de Vick o este espectro de enfermedades similares. Por lo tanto, ante estas variaciones hay que tenerlo presente. Por lo tanto, nosotros tenemos que dentro de estos pacientes en el cual hay una seronegatividad, hay que tener consciente que puede ser un anti-MOC positivo. Y las características se ve generalmente con una forma simultánea de neuritis óptica o neuritis óptica y mielitis transversa, lesiones cerebrales y con anticuerpos oligoclonales, bandas oligoclonales positivas. Otra cosa que se vio recientemente, ahora en el Congreso de ECTRIMS, por lo tanto las imágenes no son muy claras porque las saqué de algunas presentaciones, son estas lesiones que brillan en la médula, especialmente en distintos segmentos. Y estas también son bastante características de este espectro de neuromielitis óptica para diferenciarla. Y aquí tenemos, por ejemplo, entre una esclerosis múltiple y este espectro de neuromielitis óptica, y se veía casi en un 30% y en ninguno de los casos de esclerosis múltiple. Por lo tanto, nosotros tenemos lesiones que de alguna manera en la resonancia nos podrían ayudar a hacer el diagnóstico diferencial.
Sobre el tratamiento lo voy a ver someramente. Esta es una enfermedad tremendamente inflamatoria, por lo tanto, como les decía, responde mucho mejor a la plasmaféresis que a los corticoides, y dentro de las drogas que se usan son citostáticas. No hay que olvidarse que si uno sospecha una neuromielitis óptica y le da interferón, estos pacientes empeoran. Es decir, de hecho, al primer mes usted ve que están peores, por lo tanto el diagnóstico diferencial con esclerosis múltiple no es menor. Y estos responden habitualmente, como le digo, dependiendo sea el caso, si es a los corticoides, pero en general al recambio plasmático, o si no tienen inmunoglobulina, y cualquiera de los inmunosupresores. La experiencia con rituximab es excelente, pero no hay que olvidarse que estamos en América Latina, y en América Latina a veces son medicamentos caros que no están en todos lugares, por lo tanto la azatioprina sigue siendo una muy buena alternativa. Ojo, que las dosis de azatioprina para que sean efectivas estamos hablando de 250 miligramos. Nosotros estamos acostumbrados entre 50 y 100 miligramos en general. Hay que ir escalando de a poco, lo toleran muy bien los pacientes, pero en general la dosis efectiva es 250 miligramos. Si ustedes lo mantienen con 100 miligramos, no va a pasar absolutamente nada. Y los esquemas son diversos, no lo va a ver, pero en general uno puede calcularlo por peso o la dosis estándar. Nosotros estamos calculando por peso porque realmente los anglosajones son más grandes que nosotros. Entonces, cuando uno les da la dosis estándar, realmente a veces los pacientes tienen problemas con la infusión. Así que yo partí con esto y volví a esto para calcularlo por superficie corporal, y en general lo toleran muy bien y anda bastante bien la terapia. Como les decía, la esclerosis múltiple y este espectro de neuromielitis óptica son enfermedades totalmente diferentes. Una ya sabemos cuál es la causa, acuaporina positiva, que es un canal de agua. Todavía la esclerosis múltiple no sabemos cuál es la causa. Las células T involucradas es TH1 en el caso de esclerosis múltiple, TH2 en la neuromielitis óptica. El target es la mielina, acá es el astrocito. Y una de las cosas muy interesantes que recargo con rojo, que el paciente con la neuromielitis óptica se daña con los brotes. Entre brotes no empeora. A diferencia de la esclerosis múltiple, nosotros podemos tener un paciente con 2 años que no tenga brotes y el paciente, uno ve una diferencia. Y si uno lo mide, como vamos a ver en la segunda presentación, en compromiso cognitivo, en resonancia magnética, evolucionan. Pero estos pacientes se dañan en el espectro de neuromielitis óptica por los brotes. Por lo tanto, tenemos que ser muy agresivos en el tratamiento. El ideal es el rituximab o dosis adecuadas de Imuran, pero si uno no trata adecuadamente a estos pacientes, se van a ir secuelando y estos pacientes quedan ciegos y en silla de ruedas. Por lo tanto, esto cambió totalmente. Tenemos una forma seropositiva que tiene estas características, que responde por lo menos bastante bien a un criterio de serológico con uno de estos estándar, y un cuadro seronegativo que necesita por lo menos un poquitito más de esfuerzo, en el sentido que tiene que tener 2 de estos criterios y estar presente por lo menos o estar pendientes de los resultados de los anticuerpos MOG. Y de hecho, si nosotros vemos, estos pacientes tienen características especiales, y lo bueno que tienen una mejor recuperación, responden a los corticoides y mejor un pronóstico, y podemos separarlo, porque imagínense un paciente de esto que le estamos dando rituximab por 2 años, es decir, no le estamos haciendo un favor muy grande. Por lo tanto, cuando tengan un paciente de estos con neuromielitis óptica que responde muy bien a los corticoides y sale las características generales, probablemente están un anti-MOG positivo y traten de pedirle el anticuerpo. Esto se pide en la clínica Mayo, ¿eh? Como le digo, son costosos, pero vale la pena porque cambia totalmente el pronóstico del paciente. Muchas gracias. Nosotros realmente al principio teníamos muy pocos casos de neuromielitis óptica, porque estábamos esperando el caso clásico, y cuando se abrió todo este tema del espectro y empezamos a ver los casos, realmente aumentaron mucho más. Es decir, y les va a pasar a ustedes, es decir, probablemente en la medida que piden más serología van a ver que estos cuadros atípicos son mucho más frecuentes. Ahora, lo bueno que van a tener una, entre comillas, esclerosis múltiple que tiene mejor pronóstico, porque estos pacientes bien tratados andan bien. Ahora, hay pacientes con neuromielitis óptica que son un desastre, y realmente los pacientes terminan muy secuelados. Por lo tanto, aquí el concepto es que si uno sospecha esta enfermedad, tiene que ser muy, muy agresivo desde el principio.
Es decir, a diferencia de la esclerosis múltiple, que uno es más conservador, tiene toda una escala, tiene un timing distinto, estos pacientes, la demora en el diagnóstico y el tratamiento efectivo puede determinar la secuela. Por eso que yo les decía en la diapositiva en la cual se mostraba las diferencias entre esclerosis múltiple y la neuromielitis óptica, es que la evolución acá es por los brotes. Por lo tanto, si uno logra parar esa neuritis óptica o esa mielitis, probablemente va a disminuir la secuela. Pero si uno se retrasa en el diagnóstico o no usa el tratamiento adecuado, probablemente el paciente va a quedar más secuelado que de la enfermedad por nuestra eficacia en la terapia. Y eso es como para pensarlo. A diferencia de la esclerosis múltiple, que tenemos más tiempo. Aquí hay que ser muy, muy agresivo. De hecho, con esta paciente, como les contaba, que tenía esta forma de vómito, que al final se interpretó vascular, de muchas cosas, fue impresionante. Plasmaféresis mejoró el síntoma al tiro. Rituximab, hasta el día de hoy, no ha tenido ninguna secuela. Esa paciente probablemente hubiera sido el caso clásico, que estamos 6 meses, 1 año, esa chica queda secuelada. Y probablemente esta historia se reescriba en la medida que nosotros cambiemos el enfoque terapéutico mucho más precoz. Entonces, a lo mejor en 5 años vamos a estar hablando, ojalá me invites de nuevo, que no es tan mala la enfermedad si le hacemos el tratamiento adecuado. Pero la experiencia hoy en día, que los pacientes que ya llevan un par de brotes medulares o ópticos realmente tienen un pronóstico horrible. ¿Sí? Un paciente que debuta con una mielitis o una neuritis óptica, un paciente que debuta con una mielitis y una neuritis óptica, lo más probable es que no tenga los anticuerpos antiporina, ¿verdad? Anticoporina. No sé, a ver, la esclerosis múltiple puede debutar, es decir, uno puede encontrarse con lesiones incluso asintomáticas o sintomáticas de ambas. Acuérdense que hay formas de esclerosis múltiple que son óptico-espinales. Por eso es que están estos tips que uno va viendo cuáles puedan ser las características que determinen uno u otro. Ahora, yo diría, si uno tiene una duda razonable, es preferible tomarle los anticuerpos. Pero obviamente que la esclerosis múltiple tiene lesiones más típicas, por eso le decía a los de Dawson, hay algunas características que uno lo pueden. Pero en la medida que, por ejemplo, cada vez estamos haciendo más serología, nos estamos encontrando más de estas formas atípicas. Entonces, ¿qué nos está sucediendo? Que estamos diagnosticando esta enfermedad probablemente más precozmente, y ahí le estamos cambiando un poco la evolución a la enfermedad. Entonces, muchas veces a lo mejor el paciente había hecho una forma sintomática de lesión medular, y nosotros estábamos viendo ya como la punta del iceberg cuando ya la enfermedad estaba avanzada. Pero usted recomendaría, si es que no se sospecha que es una esclerosis múltiple y clínicamente parece una mielitis con anticuerpos negativos, ¿recomendaría dar esteroides con plasmaferesis, con la sospecha si que es tú tienes débil? una muy buena respuesta a corticoides, se sospecha que esto más es un espectro de neuromielitis ópticas y fuera un anti-MOC positivo, pedirle el anti-MOC positivo, y si tú tienes una muy buena respuesta, seguirlo. Ahora, siempre sigue siendo la evolución del paciente la mejor forma de verlo. Si es una esclerosis múltiple, va a seguir el curso de una esclerosis múltiple. Lo que hay que tener cuidado, como le decía, es no apurarse en los interferones, porque si uno está en una duda razonable, probablemente tiene una neuromielitis óptica, los vamos a empeorar. Entonces, si estamos en ese estado, es preferible esperar un par de meses y ver qué curso toma la enfermedad, antes de apurarnos en clasificarlo en una u en otra. Yo sí estoy convencido de que muchas de las enfermedades neurológicas que las habíamos descrito o nos habían enseñado como entidades muy bien definidas, con historia desde el siglo pasado y todo, son enfermedades heterogéneas, sin ninguna duda. Y creo que en las NMOs efectivamente es un espectro. Pero cuando uno quiere dejar un mensaje y dice, bueno, ¿será que la neuromielitis óptica, que De Vic la había descrito hace tiempo y que nosotros seguimos diagnosticando en el Ecuador en base de hallazgos concretos en la clínica, más lo que podemos hacer anticuerpos específicos, antiaquaporina 4 y todo, esa es una neuromielitis óptica, y así es como están registradas y están en las guías. Todo este espectro es algo mucho más nuevo y que hay que manejarlo con pinzas un rato de esos, porque si no, entonces vamos a empezar a diagnosticar un montón de padecimientos desmielinizantes que todavía no estarían
perfectamente clasificados en lo que nosotros conocemos entre esclerosis múltiple, neuromielitis óptica y el espectro NMOS. O sea, yo creo que sobre todo para quienes están aquí hay que dejar con claridad ese tema, porque quizás nos puedas aclarar un poco más. ¿Por qué? Porque hay otro tema importante, lo que es la diseminación en espacio y tiempo, que nos ha ayudado tanto para poder identificar a nuestros pacientes con esclerosis múltiple una vez que tuvieron un ataque, sea en el nervio óptico, pero que después de un tiempo esto se ha diseminado en el tiempo y en el espacio. Ya no tenemos solamente en nervio óptico, sino en médula. Nos ayuda muchísimo para entender que eso es más esclerosis múltiple que una enfermedad monofásica como el espectro de NMOS. Entonces, quizá ahí nos puedes ayudar un poquito a aclarar esto. Claro, como les decía, esto prácticamente, lo que conversé ahora y lo que comenté, esto es de hace un par de meses en que se está reuniendo la información, porque en el fondo esto cambió el concepto global de esta enfermedad. Ahora, la clínica sigue siendo la que manda. Lo que pasa es que hay que tener cuidado, y como les mostraba, que cuadros, incluso que en un primer momento se interpretaban como síndromes clínicos aislados, era el principio de esta enfermedad. Entonces, como les decía, esto es muy parecido a lo que pasó con la miastenia cuando apareció la serología. Entonces, probablemente aquí iban a venir cambios y que iban a ir encuadrando en uno u otro sentido. Y la aparición de estos anticuerpos anti-MOC también cambia. Entonces, teníamos una enfermedad que estábamos muy contentos con el concepto de VIC, neuritis óptica, unio bilateral y una lesión extensa medular. Eso era un DVIC y punto, no se discutía. Y podía ser una esclerosis múltiple. Una pregunta, en neuromielitis óptica, el brote de neuromielitis óptica, comparando plasmaféresis versus inmunoglobulina, ¿cuál es la respuesta mejor, plasmaféresis o inmunoglobulina? Una pregunta. Y la segunda, sabemos que la azatioprina demora en actuar 6, 8 meses. ¿Qué hacer mientras tanto? A ver, de hecho, la primera pregunta, la experiencia nuestra y en general mundial es mucho mejor la plasmaféresis, aunque si uno ve muchos estudios se ve igual. Yo diría que el paciente que tiene una contraindicación de plasmaféresis porque no está en el lugar donde nosotros trabajamos, no está el personal adecuado, etcétera, etcétera, es mucho más fácil el uso de inmunoglobulinas, pero en general nosotros usamos plasmaféresis. Es un procedimiento más agresivo, hay que poner un catéter, etcétera. Por eso digo, hay que verlo paciente a paciente, pero en general la experiencia es mejor con plasmaféresis. Y sobre la segunda pregunta, nosotros prácticamente a todos los pacientes le damos rituximab por lo mismo, porque la azatioprina tiene un tiempo de acción. Entonces, ese tiempo puede ser que el paciente rebrote. Ahora, yo tengo que ponerme en todas las posiciones, porque cuando esto lo comentamos en el sur de nuestro país, que las condiciones no son iguales que en Santiago, en la capital, del todo punto de vista, en que no están el acceso a todas las terapias, muchas veces uno tiene que manejarse con lo que tiene, no con lo que uno debería usar. Pero en general es el uso, por lo menos de un pulso inicial de rituximab, si es que después va a seguir con azatioprina. Porque si no, uno ve que el paciente esos primeros 3 a 6 meses probablemente tenga un curso bastante negativo. Por último, si es que no se puede usar, pero el ideal es el uso de rituximab, es la experiencia mejor que hay y los mejores resultados. En los países que están cerca de la línea ecuatorial uno esperaría, bueno, no esperaría, de hecho se ve una menor incidencia de esclerosis múltiple. Debemos pensar más en neuromielitis óptica que en esclerosis múltiple. De hecho, dentro de lo que he podido observar, muchos pacientes con neuritis óptica que uno esperaría que evolucionen en esclerosis múltiple, la literatura dice un 40-50%, realmente uno no ve en nuestro medio, no sé qué piensan nuestros colegas ecuatorianos. ¿Hay alguna explicación en cuanto a dónde nos encontramos localizados en relación a la línea ecuatorial, en que deberíamos esperar más de esta patología? ¿Es más frecuente esto en países asiáticos? ¿Estamos más relacionados con los asiáticos que...? Mira, en Brasil, que tiene una mezcla bastante interesante de gente, que le llegó mucha influencia africana y mucha influencia asiática, tienen una tasa, y en Brasil tú encuentras mezclas de, ¿cómo se llama?, africano y brasileño y asiático.
las tasas no son bajas. Cuba, por ejemplo, también tiene tasas de neuromielitis óptica. Yo diría que donde hay población negra, ya sea mestizada, cola blanca o con población asiática, las tasas son mayores dentro de América Latina. Ahora, yo no sé qué pase probablemente, Patricio, no sé qué pase acá en Ecuador, pero yo creo que en la medida de que probablemente se haga más serología y se empiecen un poco a ver estos espectros, probablemente se van a encontrar con que van a aparecer más casos. Ahora, no creo que como la esclerosis múltiple sea un número excesivo, pero sí probablemente muchos pacientes puede que estén subdiagnosticados o que estén con otro diagnóstico, lo que nos pasó a nosotros con este paciente que le decía que estaba con un diagnóstico de Sjögren y al final era una neuromielitis óptica. Y el manejo y nos complicó porque en el fondo cuando hicimos la serología salió negativa, se suspendió la terapia, se dejó 6 meses y después salió positiva. Entonces, de repente uno tiene que reclasificar a estos pacientes. Algo no está funcionando. Yo cuando estuve en Cleveland, en el Mellen Center, ellos a los pacientes al año diagnosticados los revisaban de nuevo y como que se cambiaban de ficha. Yo se la pasaba a Jorge o a Patricio y se planteaba, y ellos tenían un 10% de margen de error en un centro especializado en esclerosis múltiple. Y así aparecían una serie de patologías que en el tiempo cambiaban. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que esa conducta de banderas rojas, que en la medida que tú ves a los 6 meses, algo no está calzando, no está respondiendo bien, tiene lesiones medulares distintas, ¿no será esto otra cosa? ¿O se plantea una neuromielitis óptica seronegativa? ¿No será definitivamente solo una esclerosis múltiple? Esto nos hace más dinámico, nos hace más entretenido, porque antes teníamos una pseudo clasificación y con lo cual quedamos contentos. Pero hoy en día las diferentes terapias marcan una diferencia en la evolución de los pacientes. Y eso vamos a ver en la segunda presentación, que es cómo cambió ahora. La segunda presentación, un poco me adelanto, va al nuevo manejo de la esclerosis múltiple, porque antes teníamos una estructura muy clásica. Hoy en día eso cambió totalmente. Es decir, la segunda revolución que quiero provocar, acá viene revolucionario, es en el manejo de la esclerosis múltiple hoy en día, que también tiene que ver con otras áreas de la medicina que ellos cambiaron en ese sentido.